Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso. Bueno, a continuación de este pequeño ciclo que era de familia y penal. Hoy vamos a empezar con lo que son las medidas cautelares, que ha sido modificada ya por la ley 1173, 1223 y 1443 en determinados delitos que se ha tenido. Ha hecho una modificación. También se ve un retroceso en cuanto a lo que tenía, las modificaciones que tenía con la ley 1173 en este sentido. Bueno, vamos a dar inicio a este pequeño curso que se tiene. Si bien vamos a hablar que las medidas cautelares están dirigidas para garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia. En este caso debemos establecer, por ejemplo, que estas medidas cautelares son disposiciones judiciales que restringen, en este caso, algún derecho del imputado con la finalidad de asegurar que éste se va a someter al proceso y cumpla con una sentencia que se le va a imponer en el determinado caso que tenga. A pesar de la utilidad también de estas medidas cautelares, eh, tiene una contradicción con el principio de garantía y derecho a la presunción de inocencia, el cual establece que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. En este caso, a través de una sentencia emitida por la autoridad competente, luego de haberse realizado un proceso que respete todas las formalidades que la ley y nuestra constitución política del Estado nos establece. También se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso en cada una sobre la norma más aplicable que se tiene. Si bien debemos establecer dos tipos de medidas cautelares que se tienen. En este caso, las medidas de carácter personal y las de carácter real. La primera que busca garantizar, en este caso, restringir derechos personales, en este caso, como la libertad y la libre locomoción, que se tiene en este caso, mientras las de carácter real restringen derechos sobre bienes patrimoniales. Estos podemos mencionar, por ejemplo, cuando se solicita la anotación preventiva, el embargo, el secuestro de los bienes que se tienen. Ahora bien, tenemos también que nuestra Constitución Política del Estado establece la protección de derechos y principios y garantías jurisdiccionales para que todos los habitantes puedan desarrollar, en este caso, todas las actividades que nosotros realizamos cotidianamente, garantiza en este caso y con el más amplio sentido del desarrollo humano que se tiene. En este caso, a objeto de tener una convivencia social, armónica, pacífica que se debe tener, que respete los bienes jurídicos colectivos y tanto individual. Ante esto, el artículo 23 de la Constitución del Estado establece que toda persona tiene derecho a la libertad, seguridad personal, que solo puede ser restringida en los límites que ha establecido la ley. En este caso, solamente una autoridad jurisdiccional puede establecer que la ley 1970 y la actual ley 1173 contemplan una estructura cautelar que responde a un fin exclusivo instrumental, que cumplen un rol procesal, vamos a llamarlo así, precautorio. La averiguación de la verdad, que hablamos de los riesgos de obstaculización, el desarrollo del proceso, la presentación del imputado en este caso y la aplicación de la ley que nos establece el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, vamos a hablar que es instrumental, está destinado, en este caso, está destinado a lograr la eficacia del jus puniendi del Estado que se tiene. Su aplicación debe ser íntegramente evaluada por los principios jurisdiccionales que se tiene, que son provisionales, del principio de proporcionalidad, excepcionalidad, temporalidad y revisabilidad. En este caso, esta solicitud también podrá ser presentada, en este caso, que nos establece el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, o en su caso, lo que la víctima nos establece el artículo 39 de la ley 915 que se tiene, según el caso, diferenciando las medidas distintas a la detención preventiva conforme a lo que nos explica, bueno, lo que nos establece el artículo 231 bis, a la detención preventiva del artículo 233. Si bien debemos cumplir con requisitos para la solicitud de estas medidas cautelares de carácter personal,
En este caso, las condiciones de validez, se necesita un análisis y un entendimiento en este caso por parte del Tribunal Constitucional que a partir de la sentencia constitucional 276 quebrado 2018, guión S2 de 25 de junio, en cuya razón la decisión ha descrito el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad y la fundamentación y motivación de cada una de las resoluciones que se tiene por parte del juez que se tiene. En este caso, al respecto, también debemos establecer lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece, que deben existir indicios suficientes que permitan que razonablemente, en este caso, que la persona que está siendo sometida en un proceso haya participado en el ilícito. Entonces debe establecer que la Corte Interamericana ha establecido en estos casos que debe investigarse y que tal sospecha tiene que ser fundada en hechos específicos, no en meras presunciones y articulados con palabras. Esto no es más, por ejemplo, no tiene que estar basado en meras conjeturas que se tiene, y sobre el mismo tema la Corte Europea estableció en este caso también que las sospechas razonables, fundadas o hechos o informaciones capaces, en este caso de persuadir o observar de que el encausado pueda haber cometido una infracción o un delito. En este caso, eso es lo que nos establece lo que es la Corte Interamericana también. A su vez, también las sentencias constitucionales, la jurisprudencia constitucional respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares en meras presunciones o suposiciones que se tiene, debe establecerse también que la ley corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentes que se tiene. Si bien el artículo 116 de la Constitución Política del Estado y el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe la culpabilidad con una sentencia ejecutoriada que se tenga. En este caso, la sentencia 1635 quebrado 2004-R, la sentencia 004 quebrado 2010-R y la 0276 quebrado 2018-S2, que nos establece. Según las condiciones, tenemos que establecer el principio de proporcionalidad que se tiene, de razonabilidad, y debe establecerse una fundamentación y una motivación de las resoluciones para establecer el control judicial que se tiene por parte de los jueces. En estos casos que se tiene, se debe establecer todas las necesidades para que se pueda someter una persona a un proceso en estos casos que se tiene. Ahora bien, ha incorporado el Código de Procedimiento Penal en estos casos eh, el artículo 231 y fue incluido al Código de Procedimiento Penal por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de Lucha contra la Violencia en Niñas, Niñas, Adolescentes. En esto ha modificado en primera instancia los requisitos formales para la aplicación de una medida cautelar de carácter personal que se tiene, diferenciada de la detención preventiva. Existe una definición, en este caso, en este nuevo precepto procesal penal, incorpora dos nuevas medidas cautelares personales que era establecido antes de la reforma que se ha tenido del artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, disposición que fue derogada por la disposición abrogatoria de la Ley 1173 en su artículo 231 bis en su numeral 3.7 de la Ley 1173. Obligación de someterse, por ejemplo, en este caso, al cuidado o vigilancia de una persona o una institución, la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico y entre las modificaciones que se tiene de esto. Se debe establecer también, que ya lo vamos a ir desarrollando, estas medidas cautelares que son. Si bien estas medidas cautelares nos establece que previo a la promulgación de esta ley 1173 en nuestro país se aplica todavía la detención preventiva de manera indiscriminada, superando los límites legales establecidos, llegando
a emitir resoluciones que no tienen un fundamento por parte del Ministerio Público y escapan de todo razonamiento, que nos establece también la sentencia constitucional 1536 quebrado 2013. En este caso debemos establecer que las medidas cautelares deben establecerse, por ejemplo, en el caso de que la libertad es la regla y la excepción es la detención. En estos casos que se tiene, debe establecerse de esta manera. Si bien la ley 1173 ha abierto más, es altamente humanitaria, también debemos ver que la ley 1443 está retrocediendo estos adelantos que ha tenido la ley 1173 en cuanto a la fundamentación que se tiene, por ejemplo, debemos establecer que la ley 1173 nos establece, por ejemplo, vuelvo a reiterar que la libertad es la regla. Con la ley 1970 era la regla, era la detención. En este caso, debemos establecer. Se fue el audio, doctor, no se lo escucha. Perdón, ¿se escucha ahora? Buenas tardes, ¿se escucha, por favor, de los participantes? Buenas tardes, ahora sí se escucha bien, por favor. Sí, ahora sí, doctor, ahora está muy bien. Ya, vamos a continuar, por favor. En este caso que se tienen estas medidas cautelares dentro del presente proceso. Si bien vamos a establecer varias sentencias constitucionales sobre la fundamentación que se tiene, sobre lo que nos establece, sobre la imputación formal, sobre estas medidas cautelares que deben establecer, en caso particular sobre todos los pormenores que se tiene y el criterio que debe tener el juzgador en este caso para presentar, si bien nos establece varias sentencias constitucionales que también nos establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Bayari versus Argentina, en la sentencia de 30 de octubre, que nos establece también en el caso Acosta Calderón versus Ecuador y en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad de acuerdo con lo que estrictamente necesario es una sociedad democrática. En este caso nos establece también el artículo 7 de la Convención Americana que garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser escuchado, en este caso, dentro de un plazo razonable o ser puesto, en su caso, en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. En este caso se debe realizar la valoración del juez, debe examinar, por ejemplo, periódicamente lo que nos establece desde la Corte Interamericana en estos casos, que debe ser revisada constantemente la detención preventiva, porque se habla de una restricción de la libertad de locomoción que se tiene de un detenido preventivo. En estos casos también debemos establecer estas medidas cautelares. El artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal establece 10 medidas cautelares. La mayoría de ellas antes de la ley 1173 establecía, como les mencioné, el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal que nos establecía esto, que eran las medidas sustitutivas que se tenía y que actualmente ha sido derogado de esta manera. Si bien las medidas cautelares, entre estas tenemos la fianza juratoria. La fianza juratoria que tiene, en este caso, que el imputado es beneficiado con una medida, debe cumplir con la obligación, en este caso, por ejemplo, de comparecer ante el fiscal o la autoridad judicial las veces que sea requerido, concurrir a todo, en este caso, las actuaciones procesales que correspondan
y no cambiar el domicilio señalado a este efecto que el imputado está obligado a presentarse periódicamente cuando determine el juez. La obligación de someterse ante el juez o ante autoridad que se designe. En este caso, esta medida cautelar se tiene lo que es el registro biométrico que se tiene, que ya antes de la ley 1173 se tenía ya, o en su caso, que también que la autoridad establezca, mientras que en juzgado se realice el firmado del cuaderno de control. En este entendido que se tiene, si bien la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución, en este caso, esta medida cautelar es nueva que se está imponiendo a personas que estén inmersas en un proceso penal y tengan problemas de adicción o drogas o alcoholismo que se tiene. En este caso, la prohibición de concurrir a determinados lugares. Esta medida hoy en día es, vamos a llamarlo así, cuasi nominativa, pues que no se existe la probabilidad de que la autoridad jurisdiccional controle el cumplimiento, los investigadores, el fiscal, el juez, si está cumpliendo, si no concurre a determinados lugares que tienen una prohibición. La prohibición de comunicarse con determinadas personas. En este caso, al igual que el anterior, solo se puede ser controlada por la parte contraria, quien debe dar de noticia, ya sea al Ministerio Público, pudiendo utilizar ya sea fotos, grabaciones, en este caso, la fianza económica o la fianza personal. En estos casos se tiene esta fianza económica, podrá ser prestada ya sea por el imputado o por otra persona mediante el depósito de dinero. Hablamos de la fianza personal, que consiste en la obligación que contraen dos o más personas de que se presente el imputado ante el juez del proceso todas las veces que sea requerido. En este caso que se tiene. A momento de constituirse una fianza personal, la autoridad judicial está facultado, por ejemplo, para evaluar la capacidad económica de los garantes. Esto no quiere decir, por ejemplo, también que se les exija, por ejemplo, condiciones económicas sobresalientes, sino más bien que estos fiadores o garantes cuenten con la capacidad suficiente para cubrir los gastos de recaptura que tuvieran. Así lo señala también, en este caso, la sentencia constitucional 2386, quebrado 2012, de 22 de noviembre. En este caso, sobre lo que es la fianza personal o económica, sobre los límites de esta fianza económica, nos establece la finalidad que tiene, de acuerdo al artículo 241 del Código de Procedimiento Penal, la fianza tiene como exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumpla con la obligación que se le imponga y las órdenes del juez o tribunal, norma que además establece que la misma fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial que se tenga del imputado y que en ningún caso se establece una fianza económica de imposible cumplimiento. En este caso nos establece también jurisprudencia de la sentencia constitucional 408, quebrado 01-R de 8 de mayo y la 0161, quebrado 2010-R de 17 de mayo. Y la 0270, quebrado 2016-S2, que se tiene sobre la fianza real. Si bien vamos a pasar ya a la séptima medida cautelar que se tiene, es sobre la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia o rastreo de posesión. Esta medida era una de las más sobresalientes de la ley 1173. No ha entrado en vigencia por el tema de que no se tenía, por ejemplo, el personal, cómo se iba a ser utilizado, no se tenía una reglamentación de esto. Esto hubiera sido muy útil, por ejemplo, a mi punto de vista, en el tema de detenidos con detención domiciliaria. En estos casos, la detención domiciliaria, por ejemplo, deberían cumplir y así podrían ser rastreados si están cumpliendo o no. En este caso, con este medio electrónico que se tiene. Si bien tenemos también la prohibición de salir del país, que se determina, por ejemplo, sin autorización judicial previo cuyo se ordene el arraigo. Se tiene
Por ejemplo, la medida cautelar de arraigo consiste en la anotación de los datos generales en las listas de migración, lo cual impedirá que éste realice salidas al exterior a momento de intentarlo. En este caso, pasar frontera, podrá ser revisado el nombre del arraigado en su lista. El documento idóneo para demostrar el cumplimiento de arraigo es el certificado que es emitido por las oficinas de migraciones. También nos establece sentencias constitucionales, la 0559 quebrado 2012, la sentencia constitucional 0651 quebrado 2004-R de 4 de mayo que se tiene sobre las mismas. Si bien la 1733 quebrado 2011-R también nos establece sobre este arraigo. Vamos a aplazar a la otra medida, vamos a llamar gravosa que se tiene. Si bien la medida extrema de la detención preventiva es la medida más gravosa que nos tiene en estos casos, si bien la detención domiciliaria también nos establece, por ejemplo, de que limita al imputado todo sobre que no puede circular, no puede cumplir, si bien puede tener salidas laborales, pero tampoco tiene una libertad irrestricta. En este caso debe cumplir ciertas condiciones para continuar con una detención preventiva. Las características de esta medida cautelar se mantiene con la nueva ley, sin embargo, hubiera sido de mucha utilidad, como le digo, el dispositivo electrónico para que pueda ser rastreado y verificar el cumplimiento de una detención domiciliaria. También debemos establecer la sentencia constitucional 0367 quebrado 2018 de fecha 3 de agosto de 2018 sobre la detención domiciliaria que se tiene como otra medida gravosa que se tiene en cuanto a los requisitos que se tiene. Si bien se debe cumplir con esta detención domiciliaria, ya sea en el domicilio de él o en otro domicilio que el juez disponga. Debemos establecer también, en este caso, perdón, vamos a pasar. ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación de estas medidas cautelares? Debemos establecer que el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal señala para su procedencia elementos de convicción que permita sostener que el es con probabilidad autor o partícipe del hecho. Para esto debemos llegar a tener una convicción, en este caso, que se encuentre en un punto medio, lo vamos a llamar así, en tener la duda y la certeza en cuanto a la existencia del hecho. Por lo que se debe buscar miles de respuestas en este caso sobre quién, cuándo, dónde, cómo, con qué, que nos establece debe establecerse el hecho descrito que cómo existió, el imputado participó en él o no participó, este hecho podría configurar un delito o no. En estos casos también debemos establecer los elementos de convicción de que el imputado no se va a someter al proceso o va a tratar de obstaculizar la averiguación de la verdad. En cuanto a la relación de la existencia de riesgos procesales, se señala la obligación de la parte que solicita la aplicación de medidas cautelares de contar con elementos de convicción y además de fundamentar cómo es que estos elementos demuestran que el imputado no se va a someter al proceso o en su caso va a tratar de obstaculizar la investigación. En estos casos también debemos, si bien el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal nos sorprende que no se haga mención textual de la necesaria existencia de una imputación formal en contra de una persona para que se puedan llevar a cabo las medidas cautelares. Esto debido a que las medidas cautelares bajo el principio de instrumentalidad no pueden ser aplicadas fuera del proceso penal. Sin embargo, si realizamos una interpretación en estos casos que se tiene, integral del artículo, podemos ver que se refiere como el imputado, lo cual refiere que no se puede tratar a cualquier persona, sino que se debe tratar de una persona contra la cual existió una imputación formal. Entonces, solamente existe una imputación formal en estos casos y para que se pueda aplicar alguna medida cautelar. Es un requisito fundamental.
debemos hablar de la petición de partes. Si bien el principio jurisdiccional de las medidas cautelares establecen que estas pueden ser dispuestas únicamente por la autoridad judicial, esto no significa que al momento de aplicar esta autoridad pueda actuar de oficio, en este caso que se tiene. Y también debemos establecer el principio de necesidad. Una de las modificaciones aportadas por la Ley 1173 a nuestro procedimiento penal la encontramos en el artículo 231, mismo que establece la aplicación, en este caso, de un principio propio de la detención preventiva, refiriéndose a que si el peligro de fuga u obstaculización puede ser mitigado a través de las otras medidas cautelares, entonces el juez deberá aplicar una de ellas o las que vea conveniente, pues solo se debe aplicar la detención preventiva cuando sea la única manera de lograr que el imputado se va a someter al proceso. Vamos a hablar ya dentro del eje temático que tenemos de la carga de la prueba, algo que ha modificado esta ley 1173 en cuanto a lo que es la carga de la prueba. En este caso, vamos a mencionar que la carga de la prueba ha sido modificada por la ley 1173. Si bien teníamos antes, por ejemplo, el imputado debería demostrar que tiene domicilio, trabajo y familia. Ahora es un trabajo ya de la acusación particular o de la parte denunciante o querellante en este caso, y del Ministerio Público demostrar que el señor no tiene un domicilio, no tiene familia, no tiene un trabajo, no tiene en estos casos demostrando el arraigo natural, por ejemplo, que no tiene esta persona. En estos casos debemos establecer los tres pilares fundamentales, que es la familia constituida, el trabajo estable y un domicilio habitual y habitable que se tiene. Estos tres elementos generalmente deberían ser presentados. Por el corto tiempo muchas veces no se podía. Si bien, por ejemplo, un certificado de registro domiciliario por la FELCC para demostrar que el imputado no cuenta con un domicilio, tardaría por lo menos de 2 a 3 semanas para que puedan ser entregados. En este caso ya es el trabajo del Ministerio Público que debe realizar y favorece, la ley 1173 favorece de gran manera a los imputados y en realidad a la relación de la detención preventiva que se tiene en cuanto a esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la imputación formal. La imputación formal, vamos a hablar lo que es un requerimiento emitido por el representante del Ministerio Público una vez finalizada la etapa preliminar y realizadas las diligencias preliminares que nos establece el artículo 293 y 300 de la ley 1970, por lo que existen suficientes indicios con los cuales identificar objetivamente la realización de un hecho delictivo y la participación, en este caso, del imputado. Para imputar, de acuerdo a las modificaciones que se tiene de la ley 1173, debe establecerse e identificar objetivamente la existencia del hecho y la participación del imputado, lo cual significa que al momento de atribuir la comisión de un hecho delictivo a determinada persona debe contar con elementos materiales, vamos a llamarlo documentos, testigos, pericias, que permitan llegar, por ejemplo, a la conclusión de que el hecho delictivo, como ha sucedido en este caso, y debe realizarse una valoración de todos los medios de prueba que se han presentado en la audiencia, por ejemplo, y también debe establecerse de esta manera lo que, por ejemplo, nos establece, en el caso contrario, el artículo 301 debe rechazar la denuncia o querella al amparo del artículo 301. Y a esta exigencia de objetividad del representante del Ministerio Público no puede basarse en meras suposiciones que se tenga, otras ideas que no tengan un sustento material. Si bien la exigencia de objetividad del artículo 5 de la ley 260 nos establece y nos señala que el representante del Ministerio Público debe tomar en cuenta las circunstancias, en este caso, que permitan demostrar la responsabilidad penal del imputado o de la imputada, en este caso, también las que sirvan para reducirlo o, en su caso, eximir las que se tienen. Debemos establecer también el contenido de esta relación de hechos. Si bien el contenido se tiene, la ley 1173
modificado el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, aumenta exigencias en cuanto al contenido que debe tener la relación de hechos en una imputación formal. Tenemos que establecer con indicación de modo, tiempo y lugar de la comisión, exigencias más cercanas que antes se tenía y son parte de la presentación ya de una acusación formal. En este caso, por ejemplo, vamos a establecer que tenemos criterios muy diferentes, por ejemplo, en un caso, a ver, vamos a poner de accidente de tránsito, que un vehículo iba a alta velocidad, por ejemplo. Debemos establecer a cuán alta velocidad, 120, 130 kilómetros por hora. En este caso, ahora, por ejemplo, en un caso de agresión que se tenga, por ejemplo, sufrió un golpe. En este caso, el golpe, ¿cuán fuerte ha sido? ¿En qué lugar? Le golpeó muy fuerte en la cabeza, muy fuerte, puede ser entendido de distintas formas por distintas personas. En lugar debe establecer el sujeto A golpeó en la cabeza produciendo un hematoma en la región, por ejemplo, puede ser frontal con un diámetro de 5 o 7 centímetros. En este caso que se tiene, debe ser ya específico lo que se debe tener. Y las medidas cautelares de carácter personal más gravosas que nos establece la detención preventiva, que limita el derecho de libertad del imputado en estos casos que se tiene dentro del proceso. Si bien debemos demostrar, por ejemplo, muchas veces en estos procesos debe establecerse, como les mencioné, que la regla es la libertad y la ya en este caso la libertad. Estas medidas cautelares debe establecerse, por ejemplo, cuál es la necesidad de que esta persona cumpla una detención preventiva. Estos requisitos, por ejemplo, para la aplicación de la detención preventiva, vuelvo a reiterar, la detención preventiva es la medida cautelar de carácter personal más gravosa que se tiene, siendo la que con mayor intensidad limita el derecho a la libertad de locomoción del imputado, por lo mismo es considerada una medida cautelar de aplicación excepcional, puesto que debido a la garantía de la que se tiene de presunción de inocencia, nos establece esto. Si bien tenemos la sentencia 1500 quebrado 2011, quebrado, perdón, guión R de 11 de octubre, que las medidas cautelares son instrumentos procesales que se imponen dentro de un proceso penal con el objeto de restringir, limitar el ejercicio del derecho personal o patrimonial que se tiene del imputado. El Tribunal Constitucional también, a través de la sentencia 0339 quebrado 2012 de 18 de junio, sostuvo que el interés perseguido efectivo, por ejemplo, debe ser que de una medida cautelar es de que la persona se tiene que someter al proceso. Ya vamos a hablar sobre los requisitos que debe tener la aplicación de una detención preventiva. El artículo 233, modificado por la ley 1173, comienza señalando que la detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales, en este caso, sean insuficientes. Debemos establecer tres requisitos fundamentales. Dos de estos ya se tenía, por ejemplo, con lo que se tenía antes de la modificación de la ley 1173, se tenía, por ejemplo, ya estos requisitos, solamente se ha modificado o se ha aumentado en el tema de la duración y finalidad de la detención. La probabilidad de autoría, perdón, entendida como la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho. La existencia de riesgos procesales, tanto de fuga u obstaculización, debiendo existir elementos de convicción suficientes que señale, por ejemplo, en estos casos, que el imputado no se va a someter al proceso o va a tratar de obstaculizar la averiguación de la verdad, que nos establece también dentro del protocolo también que tenemos sobre la Dirección de Audiencia de Medidas Cautelares, en el que señala que los riesgos procesales, ya sea de fuga u obstaculización, son excluyentes, pues una persona puede estar en riesgo ya sea de fuga o en un riesgo de obstaculización, pero en este caso que se tiene. Si bien la duración y la finalidad que se tiene, el tercer requisito es el más novedoso que ha incorporado la ley 1173, en el cual se refiere a que el solicitante de la aplicación de la detención preventiva
debe señalar un plazo de duración de esta medida cautelar, que puede ser desde un mes, 6 meses puede ser, y puede solicitar en este caso la ampliación, pero debemos ver que la ley 1443 ha hecho una modificación, por ejemplo, en cuanto a lo que es la duración que se tiene de la medida cautelar. En este caso, se debe establecer las modificaciones que tiene de esta, de esta medida que se tiene del artículo 233, el plazo de la duración de la detención preventiva, solicitando los actos investigativos que se tiene. En los procesos sustanciados por delitos, por ejemplo, que sean feminicidio, infanticidio, violación, se exceptúan las previsiones, por ejemplo, que se tienen contenidas en el numeral 3 del artículo únicamente en cuanto a la fundamentación del plazo. Entonces, debe establecerse esta modificación del artículo. En los procesos se debe establecer el plazo de la duración preventiva, solicitando y qué actos investigativos se va por ejemplo, se van a llevar a cabo. Debe establecerse, por ejemplo, qué actos investigativos se van a llevar a cabo durante esto. Por ejemplo, en los casos que se tenga, ya sean en una inspección ocular, la declaración, una ITO, en este caso debe establecerse todo esto. Si bien debemos ver que el peligro de fuga y el peligro de obstaculización debe establecerse de manera fundada. En relación al peligro de fuga, el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal mantiene las 8 circunstancias establecidas previo a la ley 1173 que se tiene, y en cuanto a lo que nos establece la sentencia 1703 quebrado 2004 sobre el peligro de fuga. En criterio debemos establecer, por ejemplo, sobre el peligro de obstaculización. En relación a este peligro de obstaculización, se han mantenido los 5 numerales preexistentes antes de la ley 1173 que señalaban cuáles eran las circunstancias en tomarse en cuenta, que se debería tomar en cuenta para que se establezca este peligro. Si bien solamente ha recibido una variante, vamos a llamarle, únicamente que el imputado amenace e influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos que se tienen a objeto de que informen falsamente. En este caso, se ha aumentado lo que solamente es la víctima, en este caso, y la prohibición de fundar el peligro de fuga o obstaculización en meras suposiciones. El artículo 234, 235 que nos tiene y el 235 ter modificado por la ley 1173 debiendo ser fruto de una información precisa, vamos a llamarlo confiable, circunstancial y las pruebas aportadas por el fiscal o el querellante en este sentido de que no se va a someter al proceso y que puede fugarse en este caso que se tiene. Debe establecer una valoración íntegra de las circunstancias para sostener que el imputado se encuentra ya sea en riesgo de fuga o en riesgo de obstaculización. Si bien otro avance que ha tenido la ley 1173 se tiene, por ejemplo, es en cuanto a lo que es, por ejemplo, el tema de la improcedencia, la detención preventiva. En estos casos se tiene, por ejemplo, sobre esta medida cautelar que se tiene, por ejemplo, en tema de delitos, vamos a llamarlo así, el tema de una improcedencia, la detención preventiva en un delito de estafa, por ejemplo, si no afecta a otro bien jurídico protegido, no va a tener detención preventiva, que antes, por ejemplo, muchas personas que tienen, digamos, este modo de vida que tienen de estafar, por ejemplo, por lo menos tenían el miedo de ingresar a un recinto penitenciario con la ley 1173, también si bien no les permite ingresar a un recinto penitenciario, sí pueden acogerse a una detención domiciliaria, en este caso, pero en caso de delitos, por ejemplo, piramidales que se tienen múltiples víctimas, sí se puede dar la detención
preventiva en estos casos. Si bien debemos hablar con relación que se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificada. La ley 1173 y también la ley 1443 ha hecho una modificación en cuanto a estas personas que deben acreditar lo que es el tema de una enfermedad terminal. Si bien esta enfermedad terminal debe establecerse, por ejemplo, a través del Instituto de al perdón, en este caso, y debe establecerse de esta manera. Se ha hecho una comparación, por ejemplo, en el caso de que se ha tenido, que ha sido conocido de Richard Choque, que si no me equivoco, que se ha tenido sobre él, cómo ha salido de un recinto penitenciario, supuestamente tiene una enfermedad terminal. Muchas personas salen con papeles falsos para que puedan volver a llevar sus actividades ilícitas que se tienen en este caso. Si bien nos establece la sentencia constitucional 1150-2017 que el Estado debe garantizar el bienestar de las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no solo de la vida, también de la salud. Debemos hablar que para una enfermedad terminal, la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre el tema de que debe tener una persona que no tiene un tratamiento específico curativo con capacidad de evolucionar en ese caso. Si bien para ser determinada una enfermedad terminal debe ser por lo mínimo general inferior a los 6 meses de vida que pueda tener. Vamos a hablar de las personas adultas mayores. Este criterio es un nuevo causal de improcedencia de la detención preventiva. Se basa en un hecho que el adulto mayor se encuentra en situación de vulnerabilidad por la existencia de riesgo de desventajas relacionada a la edad que tiene. Vamos a ir, por ejemplo, a lo que nos establece la Constitución Política del Estado, el artículo 67 y 68, que todas las personas adultas mayores tienen derecho a la vida, se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación, y en su caso nos establece la ley 369, establece el derecho a una vejez digna, es garantizada a través de la promoción de la libertad personal en todas sus formas y la sentencia constitucional 0010 quebrado 2018-S2. En este caso, pero debemos establecer que una persona adulta mayor que cometa un delito, por ejemplo, de asesinato, no obviamente va a ir a un recinto penitenciario. La ley no establece para todos los delitos, solamente para alguno de ellos. No solamente, por ejemplo, en el tema de que pueda establecerse, por ejemplo, un asesinato que pueda tener, en este caso, un feminicidio, un infanticidio, sí debe ingresar a un recinto penitenciario. No, la ley no establece para todos los delitos. En los delitos sancionados con pena privativa, igual o menor a los 4 años. Para los delitos menores no puede aplicarse la detención preventiva, pues que se considera esta medida cautelar como de extrema y de último ratio que se tiene, y además es considerado el principio de excepcionalidad y instrumentalidad. Podemos ver ante estos delitos menores que se tiene. Si bien en esta razón la ley 1173 ha establecido, primero se señalaba el límite de 3 años como máximo, hoy se eleva el límite a los 4 años. Vamos a hablar en delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a los 6 años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado. Si bien el derecho a la propiedad, al patrimonio, es un derecho protegido por nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 56 que nos establece, más no se encuentra entre los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación que se tiene. Sin embargo, este derecho está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado. En este sentido, se fija un límite de procedencia de esta medida, cuáles delitos patrimoniales con pena privativa de libertad cuyo máximo sea inferior o igual a los 6 años. Ejemplo, el artículo 335 que tenemos, por ejemplo, del Código Penal tiene una sanción de reclusión de 1 a 5 años y además es un delito que solo afecta el patrimonio. Vamos a hablar del tema de robo en este caso,
en este caso que se tiene la detención preventiva, perdón, de estafa, y uno vamos a poner en consideración lo que es el delito de robo, el artículo 331, que la detención preventiva sí sería procedente, a pesar de que este delito también es sancionado con una pena igual a los 5 años, pero la comisión de este delito no solo afecta el patrimonio de la víctima, sino también afecta la integridad física o, en su caso, la integridad psicológica por la fuerza, por la intimidación con que se puede realizar este hecho. Cuando se trate de mujeres embarazadas y madres durante la lactancia. Este causal de improcedencia ya se encontraba, por ejemplo, en estos casos antes de la ley 1173. Ya, entonces, tratándose de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia de hijos menores de 1 año, la detención preventiva solo procederá cuando no exista la posibilidad de aplicar otra medida cautelar. Al respecto, nos establece también la sentencia constitucional 0217/2017-S2 de 15 de marzo, en cuanto a lo que se tiene sobre estas medidas. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda o custodia, cuidado un niña menor de 6 años o una persona con un grado de discapacidad que le impide valerse por sí mismo. Vamos a hablar en este caso que desde el año 2014, si no me equivoco, dentro de las cárceles de Bolivia se tenía un hacinamiento carcelario que se tenía de niños que vivían con sus papás. Vamos a hablar de la ciudad de La Paz, por ejemplo, en el recinto penitenciario de San Pedro. En esos casos vivían niños con sus papás donde consumían bebidas alcohólicas, sustancias controladas. En este caso, donde no era un ambiente para estas personas. Estos niños, cómo crecían con una calidez de vida muy precaria que tenía por las condiciones que tiene este centro penitenciario. Es así que la Defensoría de la Niñez, también lo que nos establece el Código Niña, Niña, Adolescente, informe que nos establece que la niña o niño que no alcanzó los 6 años de edad podrá permanecer con su madre en un recinto penitenciario. Eso hablamos ya de las mujeres que solamente hasta esa edad pueden tener a sus hijos. Esta situación atenta contra los derechos de los niños, niñas, adolescentes, los cuales en el artículo 59 y 60 de la Constitución Política del Estado tienen derecho a su desarrollo integral, a la no discriminación, a la unidad familiar y crecer dentro de un seno de familia, a la no violencia, a que las autoridades jurisdiccionales prioricen el interés superior niña, niña, adolescente que nos establece. En estos casos se tiene sobre este caso se ha dado esta procedencia, por ejemplo, para que no ingresen a un recinto penitenciario. Si bien la ley 1226 nos ha establecido, por ejemplo, en cuanto a las excepciones de causales de improcedencia, vamos a hablar de que la ley 1226 aumentó el número de excepciones en las cuales la improcedencia de la ley 1173 había establecido, por lo que ahora también la 1226 se puede aplicar la detención preventiva en delitos que versan de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, libertad sexual de niñas, niños o adolescentes, y también de contenido patrimonial que se ejerza con violencia física sobre las personas, a pesar de que la persona imputada, por ejemplo, sea mujer embarazada, madre con hijos menores de 1 año, o el imputado tenga bajo su custodia o guarda un niño menor de 6 años. Además, incorporó los delitos de narcotráfico dentro de los delitos en los cuales no se puede aplicar estos causales de improcedencia. También vamos a poner un ejemplo claro en cuanto al delito de violencia familiar o doméstica que se establece de 2 a 4, que estaría comprendido que no tendría una detención preventiva, si bien ha hecho la modificación de la ley 1173, la 1226, que sí es aplicable la detención preventiva. Bueno, con eso se ha concluido lo que es las medidas cautelares. Vamos a pasar ya a lo que son el las medidas de protección, en este caso que se tiene, si bien estas medidas de protección que se tiene dentro de las modificaciones que ha sufrido la ley 1173, la incorporación por tantos delitos que se ve de feminicidio, de violencia hacia la mujer que se tiene, se ha establecido
por ejemplo, lo que es las medidas de protección especial que se tiene. En este caso, el artículo 389 del Código de Procedimiento Penal nos establece también sobre estas medidas de protección que también debe ser aplicadas por el Ministerio Público cuando se tiene conocimiento de un hecho de violencia hacia la mujer. Indistintamente debe cumplirse estas medidas de protección. Vamos a hablar sobre estas medidas de protección en el marco. Si bien esta violencia, que es aquella fuerza, ya sea física o psicológica, que se utiliza para vencer la resistencia natural de una persona o cosa. En caso de violencia ejercida contra una persona, la finalidad es lograr que la persona realice o se consienta de actos en contra de su propia voluntad. Vamos a hablar que en este caso se ha establecido la violencia, puede ser 17 tipos diferentes que ha establecido el artículo 7 de la ley 348, que hablamos ya de la violencia física, feminicida, psicológica, mediática, simbólica, contra la dignidad, la honra, el nombre sexual, contra los derechos reproductivos, de servicios de salud, patrimonial, laboral, en el sistema educativo, en el ejercicio político, contra los derechos y de libertad sexual que se tiene. Si bien vamos a hablar que en la Convención Belén do Pará se ha definido a la violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que causa muerte o daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Mientras tanto, la ley 348, en su artículo 6, define, en este caso, violencia hacia la mujer como cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte o sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, lo que genere perjuicio en su patrimonio. Vamos a hablar ya de los medios especiales que se tiene en cuanto a la protección especial. Cuando el hecho del objeto del proceso está relacionado con violencia, ya sean niñas, niños, adolescentes o mujeres, la ley 1173 establece medidas propias diferentes y de distinta aplicación a las medidas cautelares que tenemos conocimiento. En este caso, para niños, niñas o adolescentes, por ejemplo, se ha establecido la salida o desocupación del domicilio de la víctima, la prohibición del ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar. En este caso también la prohibición de interferir en cualquier forma en el ejercicio, guarda o crianza o educación de la víctima que se tenga, la suspensión temporal del régimen de visitas. En estos casos también se tiene que ver la prohibición de intimidar por cualquier medio a través de terceras personas a la víctima. Y en estos casos también vamos a hablar de que en estas medidas de protección se puede establecer un régimen de visita, una asistencia familiar, que ya estaríamos yendo ya al ámbito del derecho de familia. En este caso se debe esperar, el juez puede fijar una asistencia familiar también y debe establecer toda esta finalidad en cuanto a la protección y el interés superior niña, niña, adolescente que nos establece la ley 1173. En cuanto a las mujeres, debemos hablar, debe establecer, por ejemplo, perdón, antes de pasar esto de mujeres, la asistencia familiar entendida en el monto de dinero que se tiene que el día de ayer hemos visto el tema de asistencia familiar para cubrir las necesidades más básicas que se tiene del beneficiario, como ser alimentación, vestimenta, vivienda, salud, lo cual de acuerdo a la ley 025 solo podía ser fijado por un juez en materia familiar. La ley 1173 faculta al juez de instrucción en materia de violencia contra la mujer y a los jueces de instrucción, juzgados de sentencia, tribunales de sentencia en materia penal para poder disponer temporalmente la asistencia en favor del beneficiario. Esta medida tiene carácter temporal, puesto que debe ser homologada por la autoridad competente en materia familiar, aunque por ello la ley 1173, por ejemplo, se tienen muchas preguntas. ¿Cuánto es el tiempo de plazo que se tiene el juez cautelar para que pueda remitir? No existe un plazo ni las formas que debe ser en este caso.
para poder remitir ante el juez. Si bien la fijación provisional de la guarda debe otorgarse inmediato aviso al juez en materia de la niñez y defensoría de la niñez en caso de delitos, por ejemplo, de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, la guarda provisional, ya sea del niño o niña, debe ir otorgarse a los abuelos más cercanos por parte de la madre. En caso de mujeres, ahora ya vamos a entrar en este caso, ordenar la salida, desocupación, restricción del agresor del domicilio conyugal que se tiene, es una de las primeras medidas que se tiene, prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar o disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario en este caso, y disponer una asistencia familiar también a favor de los hijos, hijas, incluso de la mujer pueden solicitar esta asistencia familiar. La asistencia familiar debe ser fijada a favor de la madre en situación de embarazo hasta el momento del alumbramiento que nos establece el artículo 109. Otra prohibición que se tiene al agresor acercarse o concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o estudios de la víctima y prohibir acciones de intimidación, suspender temporalmente al agresor el régimen de visitas. Estas medidas, vamos a llamarlo así, buscan proteger la integridad física y psicológica de la víctima ante un posible ataque por parte del agresor. Sin embargo, hay que poner en especial atención, por ejemplo, en la forma de su cumplimiento, pues imposible que los funcionarios policiales, por ejemplo, se tengan estén constantemente vigilando al agresor si está cumpliendo o no. Debemos establecer estas medidas de protección y la finalidad de estas medidas de protección que nos establece la sentencia constitucional, las diferentes medidas nos establece la 0725/2018-S2 sobre estas medidas de protección establecidas en la Ley Integral de Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La ley establece una vida libre de violencia, tiene como finalidad la eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer. En este caso vamos a hablar la urgencia y ratificación. En casos de urgencia, encontrarse la víctima en situación de riesgo, las medidas de protección especial pueden ser dispuestas por el representante del Ministerio Público. En su caso también faculta a un funcionario policial o por cualquier autoridad que se tenga para atención de mujeres en situación de violencia. A la defensa hablamos de los SLIM, del CICLU, de un DNA, de la misma que deberán dar conocimiento a la autoridad jurisdiccional del juzgado de instrucción de turno en materia penal. En este caso, las medidas cautelares son muy diferentes a las medidas de protección y la duración en cuanto al tiempo de duración de la aplicación de estas medidas se establece un plazo definido por la necesidad de la aplicación mientras subsistan los motivos que fundaron la aplicación, sin tomarse en cuenta la etapa en que se encuentra el proceso concreto que se tiene. Y el tema que hemos hablado, muerte de la víctima. En caso de muerte, las medidas de protección en especial se hacen extensibles también a los familiares, a objeto de que el agresor no atente contra la integridad física. En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, ya se encontraban en la ley 348, la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la ley 1173, no se limita a repetirlas, incorporarlas también dentro del procedimiento. En este sentido, se establece una sanción ante el incumplimiento de las medidas de protección, consistente en de 3 a 6 días de privación de libertad según la gravedad. Esto en función a la protección necesaria que se tenga. De esta manera, la detención preventiva que el artículo 389 quinquies nos establece, modificado por la ley 1173, de la detención preventiva, cuyo fin es la comparecencia del imputado en un proceso que se tiene. Y también se ha establecido, por ejemplo, el sistema de protección de denunciantes y testigos. La ley 1173, la ley 260 dispone la creación del sistema de protección y testigos que tiene como función promover la protección de víctimas testigos que han realizado, por ejemplo, alguna denuncia en estos casos que se tienen. Con eso se ha concluido lo que son ya las medidas cautelares, el tiempo de duración de la detención preventiva y nos queda, por ejemplo, ahora, bueno, algunos temas más para concluir ya con este ciclo que se tiene y vamos a hablar de la ley 2298, la ley de ejecución penal que se tiene. Si bien se tiene, por ejemplo, perdón,
No estoy compartiendo. La ley de ejecución penal que tiene Bolivia es un sistema progresivo. Fue adoptado por nuestro país mediante la ley 2298 de ejecución penal y supervisión. En este caso vamos a ver solamente las modificaciones que ha sufrido la ley, que ha hecho con la ley 1173 y la ley 1443 en este caso sobre esto. Si bien la redención se tenía, por ejemplo, de una persona privada de libertad que podía redimir la pena, que podía ser 2 días de trabajo o estudio, en su caso podía redimir por un día de pena. En este caso, esta modificación de la ley 1173, la ley de ejecución penal, su artículo 138, nos establece que el condenado pueda plantear el incidente de redención, consiste en realizar un nuevo cómputo de su pena, adicionando un día de pena cumplida por cada 2 días que ha trabajado o estudiando desde su internación en el recinto penitenciario. Este incidente representa un beneficio para el condenado a quien se le reducía el tiempo de condena después de realizar un nuevo cómputo. En este caso debería cumplir no estar condenado por un delito que no permite indulto, haber cumplido las 2/5 partes de la condena. Vamos a poner que ha sido sentenciado a 10 años, entonces debería cumplir las 2/5. ¿Cuáles son las 2/5? Hablamos de 4 años que debería estar en este caso y haber trabajado de manera regular bajo el control de la administración penitenciaria o haber estudiado o aprobado las evaluaciones parciales, no estar condenado por un delito contra la libertad, no estar condenado por delito de terrorismo y no estar condenado a una pena privativa de libertad. Se ha empleado en este caso sobre determinadas personas, por ejemplo, en este caso, cuando tienen niñas, adolescentes, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad grave o muy grave, o personas que padezcan una enfermedad en grado terminal. En este caso, se ha establecido el 1 por 1, un día de trabajo de estudio por un día de pena, que ha sido modificado por la ley 1173. En cuanto a la libertad condicional, también se ha hecho la libertad condicional, es a su vez el último peldaño, vamos a llamar del sistema progresivo, en el cual se someten las personas que ingresan a un recinto penitenciario para cumplir una condena dentro del sistema progresivo. Periodo de observación, clasificación inicial, periodo de readaptación, periodo de prueba, que hablamos de el extramuro que se tiene, y la libertad condicional consistente en que el interno cumple el resto de la condena sujeto a algunas condiciones. Los requisitos para solicitar una libertad condicional nos establece el artículo 174, haber cumplido las 2/3 partes de la pena, haber observado buena conducta o haber demostrado vocación de trabajo. En este caso se ha hecho una modificación, en este caso, para estas personas. Ya, por ejemplo, debe establecerse no solamente las 2/3 partes, sino que la mitad de la condena más un día para estas personas que tienen a su cargo la ley 1173 en cuanto a niños, cuando tienen niñas, adolescentes, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y personas que padezcan una enfermedad en grado terminal. Ellas pueden acogerse si han sido sentenciadas, por ejemplo, 6 años, lo que nos establece son las 2/3 partes, o sea, 4 años para que pueda salir con una libertad condicional, pero ahora la ley 1173 nos establece, por ejemplo, que cumpliendo la mitad de la condena, más un día podría solicitar el tema de una libertad condicional que se tiene. En estos casos vamos a establecer que en caso, ¿cuál ha sido la modificación con la ley 1443 en determinados delitos, ya sea feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña, deberá cumplir las 4/5 partes? Ya hablamos de más tiempo de detención. Vamos a poner un ejemplo que son 10 años, tendría que cumplir 8 años para que pueda salir, que antes de la modificación con la ley 1173 podía salir a los 5 años y un día en este caso, pero se ha modificado en cuanto a estas personas solamente que no puedan, por ejemplo, o deban cumplir
determinado tiempo que se tiene. En tema de las enfermedades graves o contagiosas que les mencioné, la ley 1443 ha establecido, por ejemplo, que debe ser aislado del resto de población para evitar un contagio, resguardando que reciba un tratamiento correspondiente, en este caso, cuando tengan determinadas, por ejemplo, enfermedades o enfermedades terminales que se tienen para poder realizar. En este caso deben ser aislados del centro penitenciario. De esta manera debe cumplirse a cabalidad todo lo que nos establece esta ley 1443 en cuanto a lo que son en delitos de feminicidio, infanticidio que se tiene. Bueno, vamos a presentar algunas sentencias constitucionales. La sentencia constitucional 0061, la quebra 2016, la 1136, quebra 2016, la 0785, quebra 2015-S1, la 1051, quebra 2017-S1, y la obligación dentro de los directores de centros penitenciarios, el traslado de los internos, sanciones disciplinarias, otra modificación, bueno, que se me olvidó. Por ejemplo, la ley 1173 nos establece que si tiene una sanción disciplinaria, por ejemplo, no es un obstáculo para que él pueda salir en libertad. Así tenga esa sanción, él podía salir en libertad. Sanciones que se tenían dentro de los recintos penitenciarios. Hablamos de la sentencia 0755, quebrado 2017-S2, la 1090, quebrado 2017-S1, y el derecho a la salud que se tiene, que está también consagrado en nuestra Constitución Política del Estado. Y hablamos sobre el beneficio de redención y su vinculación al derecho de libertad, ¿no?, que se tienen las dos sentencias constitucionales, la 0068 quebra 2019, la 1931 quebra 2004-R, y estas sentencias que las paso son la libertad condicional, la 1359 quebra 2002, la 0440 2003, y cuanto el extramuro, la 1530 quebrado 2003 y 244 quebrado 2006. Esos son en cuanto a lo que se tiene la redención, en cuanto a la libertad condicional que se tiene. Y bueno, ya el último tema de la noche, vamos, bueno, antes de que es el procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado, vamos a llamarlo así, que es un juicio corto que se tiene y tiene una finalidad de una sentencia que el imputado o el acusado está asumiendo en cualquier momento de que se tiene y tiene conocimiento de esto. Si bien en estas circunstancias el procedimiento abreviado es un juicio corto que con una finalidad tiene una sentencia. El trámite para hacer este procedimiento abreviado debe establecerse una procedencia en circunstancias que el debido proceso se encuentre en cada uno de los actos procesales de la tramitación de un procedimiento abreviado cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público. Y cuando concluye, en este caso, la investigación durante la etapa preparatoria y en la etapa de juicio oral público y contradictorio. Esto tanto el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes que se tiene, y esto se puede dictar incluso o se puede tramitar hasta antes de dictar sentencia. En este caso, cuando el fiscal solicite el procedimiento abreviado, el juez deberá contar con la aceptación del imputado y su defensor. En caso que la víctima se oponga a un proceso ordinario, permita mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación de dicho proceso cuando se estén involucrados varios imputados en el mismo proceso. Esto no va a impedir que alguno de ellos pueda optar al procedimiento abreviado. En este caso, por ejemplo, no es necesario, digamos, si son tres imputados, que los tres se vayan a un procedimiento abreviado. No es, o no es, por ejemplo, una cuestión de que se tenga de que si uno no quiere irse, entonces los demás no pueden acceder o todos pueden ir, es indistintamente. Nos establece también nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 178, 180 de la Constitución y del procedimiento, nos establece el artículo 123, 301, 323, 325, 328 del Código de Procedimiento Penal y 373, 374 de el Código de Procedimiento Penal nos establece de esta manera. Y debemos hablar ya de una oposición fundada, que es
¿Cómo se puede solicitar esta oposición del procedimiento abreviado? En estos casos, perdón, en estos casos la oposición debe ser fundada que, por ejemplo, en el tema de el juicio oral público y contradictorio se puede llegar a una sentencia mayor en este caso y en caso que la víctima debe permitir mejor conocimiento de los hechos para una sanción que pueda recibir. En este caso, la negación a un procedimiento abreviado debemos establecer que simplifica los trámites procesales y establece también el acuerdo del imputado y su defensor que se tiene y debe ir dirigido al juez de instrucción o al tribunal, al juez de sentencia que ha sido. Modificaciones importantes que ha recibido la ley, a partir de la ley de 1173, se tiene que, incluso esto se puede llevar hasta en etapa de juicio, hasta antes de dictar sentencia. Entonces, ha modificado en este caso la ley 1173 y vamos a ver más adelante efectos de la improcedencia. La improcedencia de esta de esta medida, perdón, de esta salida alternativa, nos establece, por ejemplo, que se puede volver a pedir en cualquier etapa del proceso, no por el rechazo. En primera instancia, no se puede nuevamente solicitar este procedimiento abreviado. Si bien se tiene que la jurisprudencia aplicable a un procedimiento abreviado debe cumplirse, por ejemplo, ciertos requisitos para que pueda cumplir procedimiento. En este caso, se debe tener suficiente acreditación del hecho, calificación jurídica adecuada. El juez debe verificar previamente el hecho, renuncia voluntaria a un juicio público o contradictorio, reconocimiento de culpabilidad. El juez puede rechazar un procedimiento abreviado, absolver, por ejemplo, por falta de pruebas, dar una calificación legal más benigna en este caso y imponer una pena menor o no imponer una pena. En este caso se tiene que no puede ir mayor al plazo, perdón, a la solicitud de pena que se tiene y debe cumplir para este trámite en la audiencia oral la existencia del hecho que el imputado voluntariamente renuncie y el reconocimiento de la culpabilidad fue libre voluntaria que se tiene. Aceptación de un procedimiento de sentencia que se tiene, el juez o tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado, en este caso el trámite del abreviado debe caracterizarse igualmente por el principio de celeridad, especialmente en los casos que se guarda una detención preventiva en este caso. Y hablamos de los autos supremos 096 quebrado 2017, el procedimiento abreviado que se tiene por su naturaleza, el requerimiento de procedimiento abreviado de la facultad que tiene el Ministerio Público. Y tenemos una sentencia muy interesante, esta sentencia constitucional traslativa y de pronto despacho, la 0561 quebrado 2015-S2. Nosotros podemos accionar como abogados bajo el parámetro que nos establece 48 horas para que se llame a una audiencia, precautelando siempre la libertad del imputado, que en este caso sea el acusado. Si no se convocan, podemos accionar ante el tribunal, juez que se tenga, para que dentro de las 48 horas pueda llamar a audiencia y en este caso debe acceder a toda la celeridad necesaria para que esta persona pueda cumplir y pueda ir a una audiencia pronta que se tenga en estos casos y debe realizarse de esta manera. Podemos, como les mencioné, es muy útil esta sentencia constitucional. Es muy interesante, les recomiendo que la puedan revisar en cuanto a la aplicación de la misma. Y la última sentencia que ya tenemos en cuanto al procedimiento abreviado, la solicitud alternativa de un procedimiento abreviado por sí sola no restituye la libertad del peticionario, pues el trámite está sujeto previamente a un despliegue procesal. Debemos establecer para un procedimiento abreviado con una suspensión condicional de la pena, por ejemplo, renunciar a cualquier tipo de apelación
situación y solicitar la ejecutoría de la misma y en ese momento presentar previo los requisitos que nos establece procedimiento, solicitar la suspensión condicional de la pena en los casos que permita. Bueno, con eso se ha concluido lo que es el curso. ¿Alguna pregunta que tuvieran, por favor?